Buenas tardes amigos, compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, trauma geriátrico. Eh, Como bien es sabido todos ustedes, pues día con día la expectativa de vida aumenta y cada día hay pacientes de la tercera edad más comúnmente. Vamos a ver este tema. Trauma geriátrico. Trauma geriátrico es algo común, algo frecuente y donde este tipo de paciente debe ser abordado de una forma diferente, no igual que todo. Vamos a iniciar con un caso clínico. Tenemos una paciente femenina de 71 años sin antecedentes de importancia crónico-generativos. Inicia su padecimiento un día previo a su ingreso con dolor abdominal generalizado, súbito, transfictivo, intenso, que limitaba la deambulación. Acude con un médico que inicia analgésico, paracetamol y antiespasmódico butildiosina sin mejoría del dolor, por lo que acude nuevamente al servicio de urgencias a valoración. A su ingreso con una presión de 97/60, ligeramente bajo, frecuencia cardíaca de 113 por minuto y una frecuencia respiratoria de 19, saturando el 97% con un llenado capilar de 5 segundos. Recordemos que en este tipo de situaciones lo más importante es determinar el grado de lesión y para esto iniciamos con los signos vitales, que es muy importante. Aquí nos llama la atención de inicio que la presión está ligeramente baja. Hay que ver que este tipo de pacientes tiene 71 años sin aparente antecedente de hipertensión, diabetes, algún fármaco que tome, pero la mayor parte de este tipo de pacientes ya toman algún medicamento. A la exploración la encontraban, miren, pálida, deshidratada, con movimientos torácicos de adecuada ampliación y amplexación, murmullo vesicular sin agregados, ruidos cardíacos buena intensidad y frecuencia. El abdomen globoso, sin peristalsis, con ausencia de peristalsis y datos de irritación peritoneal y rebote positivo. ¿Qué pasa? Trae un abdomen agudo, no sabemos la causa, no sabemos el motivo, sin ningún antecedente de importancia. Le hacen una tomografía y aquí es lo que se observa: líquido libre, abundante. Sí, esto fue lo que encontraron a la exploración. Vamos a observar aquí, a seguir leyendo. Se decide tomar laboratorios encontrando dentro de parámetros anormales. La hemoglobina de 4.3 no es normal, hematocrito de 13, plaquetas de 220.000, unos leucos de 10.800, neutrofilia, glucosa 113, BUN 25, creatinina 1.5 elevada, bilirrubinas normales prácticamente, las enzimas hepáticas a excepción de la LDH ligeramente elevada, amilasa normal. Se transfundieron 2 paquetes globulares, persistió con dolor e inestabilidad hemodinámica. En ese momento no se contaba con ultrasonido en la unidad y realizaron hacer la tomografía y se evidencia lo que ya vimos y platicamos. El líquido libre, presencia de sangre, lo más evidente, no hay ningún factor de riesgo como para pensar en ascites, y una laceración hepática. Se realiza la cirugía, la valoración por cirugía, y encontraron una laceración hepática grado 4, segmento 2, 4, 5 y 7 y un hematoma retenido. Se realiza empaquetamiento, cierre parcial de la pared y se ingresa al servicio de cuidados intensivos. No tenemos un antecedente importante de lesión. Sin embargo, sí hay que recordar que este tipo de pacientes puede tener traumatismos y en ocasiones no recordar o no tener algo muy evidente, pero esto fue lo que pasó, ¿no? Ya reinterrogando por ahí el familiar, aparentemente un par de días previos tuvo una caída de su propia altura, golpeándose con un objeto romo, parecer una piedra, y eso fue lo que le causó el problema. Y veamos aquí, y vamos a entrar de lleno al tema. Se espera que para el 2050 el 22% de la población de Estados Unidos sea anciana. Y en México es algo muy similar. La expectativa de vida va cambiando y cada día hay pacientes con más edad. Las caídas es el trauma más frecuente en este tipo de pacientes y es la séptima causa de muerte en paciente anciano, el trauma.
También las quemaduras es algo importante, es un trauma multisistémico, no nada más es la quemadura, sino se puede quemar o se puede caer, o al revés, ¿no? Puede ser que este paciente caiga en algún líquido o puede caer inconsciente y después sufrir una quemadura. Paciente más de 55 años disminuye su posibilidad de sufrir un trauma, pero aumenta su morbo y mortalidad. Es muy importante esto. En el censo en el 2020 se exhibe que México va creciendo a nivel de su edad. Cada día es un país donde existen un poquito menos jóvenes, evidentemente es muchos los jóvenes. Sin embargo, aquí podemos ver en esta pirámide, en esta imagen, donde el 51.2% son mujeres, el 48.8% es hombre, pero vean, arriba de los 60 hacia arriba, cada día va incrementando el número de pacientes con mayor edad. Entonces esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que simple y sencillamente nosotros como médicos de primer contacto, como médicos de urgencias, como cirujanos de urgencia, tarde o temprano vamos a recibir un tipo de este paciente con un trauma, no nada más las enfermedades cardiovasculares, los infartos agudos al miocardio, las enfermedades neurológicas como EBCs isquémicos o hemorrágicos, sino el trauma y debemos saber manejarlo, ¿no? El 40% de las muertes están relacionadas con las comorbilidades de este tipo de paciente, porque toman medicamentos, algunos para algún problema de dolor crónico, toman AINES, toman anticoagulante por algún problema cardíaco, antibióticos. Entonces, esto, ¿sí?, es muy importante, las comorbilidades. Y vemos aquí la relación que va a existir con pacientes y enfermedades preexistentes. La relación entre enfermedades preexistentes y la enfermedad. La media de edad y el porcentaje de pacientes con enfermedades preexistentes, 49.2. En pacientes sin enfermedades preexistentes baja el porcentaje importantemente y la mortalidad va a aumentar un 9.2% en aquellos tipos de pacientes que tengan alguna comorbilidad. La mortalidad en pacientes más jóvenes sin enfermedades preexistentes baja importantemente. Veamos el porcentaje, que es de 3.2. Y este es un esquema muy interesante y muy importante, donde estamos observando todo lo que pasa en el paciente geriátrico. Disminuye la masa cerebral, la agudeza visual, la profundidad de la percepción, la discriminación de colores, la respuesta pupilar, la respuesta vital respiratoria, la función renal, se pierde estatura de 2 a 3 centímetros, pulgadas, de hecho aquí, disminuye el agua total. Esto es muy importante al momento de reanimar al paciente, porque no va a ser lo mismo que tengamos a un paciente de 30, 40 años con unos 70 y un índice de masa corporal normal. A nivel sensitivo también hay alteraciones del sabor, la sensibilidad, la producción de saliva, la actividad esofágica, puede haber problemas cardíacos, las secreciones gástricas, todo esto está alterado en nuestro paciente. Y vean lo que pasa con la edad. Bien dicen por ahí que todo por servir se acaba, ¿no? Sin embargo, en esta realidad que nosotros podemos observar es de que conforme va pasando el tiempo, todos y cada uno de nosotros, nuestras funciones vitales van disminuyendo. Entonces, la función y la reserva funcional fisiológica del aparato respiratorio, neurológico, pulmonar, digestivo va disminuyendo. Y bueno, hay que tener cuidado con lo que dicen por ahí, ¿no? Cada vez que avanza más el tiempo nos volvemos más tercos, ¿no? Más intolerantes. La verdad es que hay casos algunos así, no todos son así. Sin embargo, el carácter, el temperamento viene a aflorar y como ya no hay muchos filtros, pues el abuelito piensa y dice lo que quiere, ¿no? Tal cual. Entonces esto es importante. Vamos a ver algo que parecía no tener mucha relación, pero vean la prevalencia
de alcohol y drogas en el paciente que presenta un trauma, un paciente geriátrico. Se va a relacionar en un porcentaje importante de caídas con un 13.3% de alcohol y un 46.2% de consumo de drogas. ¿Qué quiere decir? Que el abuelito pues está en casa, está tranquilo, pues echa su copita, su traguito. Aquí no nos dicen exactamente qué tipo de drogas, tenemos que revisarlo, pero pueden utilizar algunas por prescripción médica, ¿no? Y vean, también manejan. Entonces los accidentes automovilísticos pueden ir acompañados de utilización de algunas drogas, hasta el 45.3% y por alcohol 7.9%. Las caídas en 10.8% y 53.3% respectivamente para alcohol y para drogas. Y una lesión penetrante hasta el 66% de drogas. Entonces, estos abuelitos que tienen a su alcance alcohol y drogas, pues pueden generar este tipo de situaciones. El control de daños en una secuencia en el paciente geriátrico es importante, porque hay que ver, perdón, que puede haber algunas alteraciones fisiológicas donde el control de daños no va a ser igual que todos los demás. Hay que tener cuidado con las reservas fisiológicas que no son igual que un paciente normal. ¿Por qué? Porque su capacidad respiratoria, su capacidad de función digestiva, su sistema venoso no va a ser igual, entonces no lo podemos reanimar igual, no van a responder igual a todos los medicamentos, sin contar los medicamentos que ellos pueden estar tomando como betabloqueadores, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, hay que tenerlo todo esto en mente. Hay que ver que en nuestro paciente no podemos retardar nuestro traslado a un manejo definitivo en una unidad de cuidados de primer nivel. Hay unos pacientes que debemos ver cuando son candidatos a UCI que se ingresen lo más pronto posible. Y aquí vemos otra vez abajo una tablita donde nos mencionan algo que ya vimos, los cambios fisiológicos en el sistema cardiovascular, lo que pasa a nivel de la frecuencia cardíaca, del ritmo, de la competencia ventricular, de la fracción de eyección, todo esto se va a alterar. No es lo mismo, nuestro paciente no va a soportar el mismo desgaste y la respuesta al choque hipovolémico no va a ser evidentemente normal. Los predictores de mortalidad intrahospitalaria, ¿sí?, se ven sometidos por muchas cosas. Primero, la edad es algo muy, muy importante. Entre más edad, evidentemente más causa de mortalidad. El sexo es ligeramente más frecuente en mujeres. Bueno, esto debe ser porque seguramente son más mujeres y por esto se aumenta el porcentaje. Y hay que ver el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es importante porque tú pudieras pensar que entre más obesidad, más mortalidad, y no, podemos observar que el que presenta mayor mortalidad aquí es el que tiene un índice de masa corporal de 18.5 a 25. ¿Qué quiere decir? Un índice de masa corporal normal. Entonces, la obesidad o estar más delgado no te da un factor extra de mortalidad. Pero sí, la clasificación de ASA, pues es evidente que el nivel de ASA, conforme va aumentando, te aumenta la mortalidad. Entre el número de medicamentos que tome, evidentemente también es importante. Si toma de 3 a 5, la mortalidad aumenta hasta un 47%. Y asimismo, algunas medicaciones que se toman en casa. Vamos a ver aquí. Las comorbilidades que se presentan frecuentemente, la hipertensión, el problema de EPOC, diabetes, hipotiroidismo, falla cardíaca, osteoporosis, osteoartritis, historia de tabaquismo, pero diabetes e hipertensión tiene un lugar muy preponderante. La edad es relevante y los medicamentos. Este es el resumen del artículo donde nos dice que entre más comorbilidades es más difícil la posibilidad de sobrevida.
Asimismo, la utilización de medicamentos de 3 a 5 es donde más porcentaje hay más de mortalidad. Y aquí vemos la edad, evidentemente, el sexo, el índice de masa corporal, que también tiene un papel importante. Vamos a ver el manejo y la evaluación del trauma geriátrico según las guías que tenemos que revisar y analizar nosotros para poderle dar manejo a nuestro paciente. Las recomendaciones, y aquí nos preguntan y vemos que si es la edad un factor determinante prehospitalario para decidir a dónde trasladar a un paciente o definir si limitar la atención. Nivel de evidencia clase 1 y clase 2, que no hay datos que soporten esta afirmación. Nuestro paciente mayor de 65 años con trauma y comorbilidades se debe realizar un adecuado triage y trasladar a un centro de trauma nivel 1. La edad por sí sola no es un predictor de mortalidad y el manejo agresivo está indicado a menos de que esté en una fase muy grave nuestro paciente. Estas son las recomendaciones. Como nivel 3, respecto a esta afirmación, se debe sospechar un bajo umbral al trauma en los pacientes mayores de 65 años. Los pacientes con daño severo deben ser tratados en centros de trauma, incluyendo UCI, ya lo habíamos comentado, y paciente con más de 72 horas de evolución y un Glasgow igual o menor a 8 se debe limitar las intervenciones. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden cursar ya con un daño muy importante. Seguramente un choque hipovolémico, alguna lesión neurológica, alguna lesión neurológica por la caída, un hematoma, un EVC isquémico, una caída posterior. Entonces nuestro paciente no va a tener la misma reserva fisiológica para poder responder igual. Otro parámetro que es importante es cómo influyen los medicamentos en la coagulopatía post-lesión. Como nivel 1 no hay datos que soporten esta recomendación, como nivel 2 tampoco, y como nivel 3 dice que todo paciente que toma anticoagulación debe ser identificado y estudiado por medio de laboratorios desde su ingreso. Normalmente hacemos eso, ¿no? Todo paciente con trauma, con una lesión, se ingresa y se le hacen laboratorios iniciales. Todo paciente con traumatismo craneoencefálico y anticoagulación se le debe realizar un ATAC. Bueno, esto es evidente, ¿no? Porque la anticoagulación puede dar algunas posibilidades mayores de sangrado, de un hematoma epidural crónico, y recuerden que el paciente geriátrico, su cerebro es más pequeño, algo deshidratado, y puede haber un hematoma ahí que nos cause lesiones posteriormente y alteraciones neurológicas. El paciente anticoagulado debemos llevarlo a un INR mayor de 1.6. Sobre este mismo apartado está justificado la monitoración invasiva. No es pregunta, ¿no? Es el apartado, perdón. Que si está justificado la monitorización invasiva y el Swan-Ganz y la reanimación supranormal nivel 1 y nivel 2, no hay datos, clase 1 ni clase 2 que soporten esta afirmación. Pacientes que están severamente lesionados deben ser monitorizados y tratados por cirujanos intensivistas, por urgenciólogos, especialistas en la rama. La reanimación se sugiere por metas, porque no podemos hacer una reanimación supranormal como estaba acostumbrado antes, o una reanimación agresiva. Porque si un paciente tiene falla cardíaca y le pasamos altos volúmenes, lejos de mejorar, vamos a perjudicarlo. Y este es un algoritmo rápido, sencillo, que si gustan por ahí pueden mandarme un correo al drdiazmariscal.com. Les puedo enviar toda esta información y toda esta bibliografía para ver cómo debemos irnos conduciendo ante un paciente con traumatismo que tenga más de 65 años. Recordemos que los pacientes geriátricos están expuestos igual que cualquier persona a un accidente de auto, a una caída más frecuentemente y actualmente a la violencia. Lo que sí no se nos debe pasar es lo siguiente: fallar al no hacer el reconocimiento de alguna alteración que requiera ventilación mecánica urgente, no hacer una adecuada reanimación, no hacer una adecuada inmovilización de la columna cervical. Eso puede traer problemas. Podemos hacer compresiones torácicas y causar fracturas. Eso debe
evitarse. También hay que ver que la presión normal no quiere decir que esté normovolémico. Hay pacientes que toman beta bloqueadores, antihipertensivos, que probablemente no estén con una volemia normal. Podemos fallar en pues no detectar la acidosis metabólica. Esta se va a hacer frecuentemente diagnosticada por una gasometría. Hay que monitorizarlos hemodinámicamente, no hay que dejar pasar esto. A veces no reconocemos los efectos indiscriminados de la transfusión. Si no hacemos un adecuado interrogatorio sobre la utilización de drogas, pues se nos puede escapar por ahí que tome alguno que se llama la matildota, dicen algunos gentes, ¿no? La metildopa o el capotril o el ketorolaco. Estos medicamentos que la gente menciona hay que tenerlos en la mente, ¿no? Por ejemplo, llegó un paciente por ahí que toma algún medicamento, no, pues nomás, no, doctor, no toma ninguno, toma uno con X, dice, con X, X algo, ¿no? Nunca supimos hasta después que llegaron con la cajita y era Xarelto, ¿no? Un anticoagulante, y hay que tenerlo en mente por todos los problemas que nos puede dar. Hay que ver las dosis y reconocer que los datos mínimos de trauma pueden causar fracturas y lesiones severas, como este paciente que llegó. Se cayó 2 días previos, tal vez estuvo sangrando por ahí un poco, vivía sola, tal vez está en su cuarto, fue noche, los familiares no llegaron, miles de cosas que pueden ocurrir y no debemos desestimar estos datos sugerentes, muy sutiles como la presión baja. La frecuencia cardíaca, recordemos, estaba en 113, en la presión 97-56, algo así, ¿no? Estaba hipotensa. Y esto es muy importante. Aquí nuestro amigo Kino nos da una imagen muy representativa y esquemática de la situación de los pacientes geriátricos, ¿no? Aquí está revisando el médico a su paciente, la ausculta en una forma muy, muy antigua, ¿no? Todavía ya no se da afortunadamente. Después le da una palmada en la mano y nuestro paciente se desvanece y se va, ¿no? Buen caricaturista argentino, no estoy mal, y creo que hizo a Mafalda también. Es muy esquemático y nos da estas muy buenas imágenes. Entonces, pues bueno, esto es en cuanto al trauma geriátrico, es algo muy frecuente, algo que vamos a ver en nuestras salas de urgencias. Y aquí lo importante es estar atentos a esos cambios sutiles de presión, ¿sí? De frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, que nos van a decir que algo anda mal. Ojalá nosotros lleguemos a esta edad. Todos tuvimos abuelitos, tenemos familiares que están en esta edad y hay que tratar de dar nuestro mejor esfuerzo para que les vaya bien. Como bien dice el viejo y conocido refrán, como te ves me vi, y como me ves, te verás, dicen ellos, ¿no? Ojalá lleguemos para bien con esta edad, que es lo más probable es que sí, si nos cuidamos y tenemos la expectativa de vida como anda ahorita, creo que anda arriba de 75 años en, en mujeres y 78 en hombres, algo así más o menos. Podemos revisarlo en los datos del INEGI. Por mí es todo. Espero esta plática sirva de referencia para una revisión rápida de su bibliografía o lo que necesiten, ¿no? Esta plática la pueden revisar previo al pase de visita, cualquier cosa que les pueda servir. Sin más por el momento me despido y nos seguimos viendo por aquí, por este canal. Adiós.